Muy buenas tardes. Quien los saluda, un servidor, el doctor Oscar Barreto Leal, coordinador de la zona occidente de la Fuerza Especial Silanes. A nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, OPD, Servicios de Salud Jalisco, en colaboración con el área de antivenenos del Laboratorio Silanes y RETOTS, agradecemos su asistencia. Cedo los micrófonos a la licenciada en Salud Pública, Alejandra Cornejo Magdaleno. Es la coordinadora estatal del Programa de Prevención y Control de Intoxicaciones por Picadura de Alacrán y otros animales de ponzoña en el estado de Jalisco. Sean ustedes bienvenidos y cedo la palabra a la licenciada Alejandra Cornejo. Muchísimas gracias, doctor Barreto. Asimismo, agradecemos su tiempo y interés en esta primera sesión en línea en el marco del evento Seminario Virtual Manejo del Paciente Intoxicado por Animal de Ponzoña en su edición en este año 2021, que impartirá desde León, Guanajuato, el doctor Alfredo Luis Chávez Aro, titulada Manejo del Paciente Intoxicado por Picadura de Alacrán. Para continuar con la presentación de nuestro querido ponente, me permito leer algunos de sus logros. Es el doctor Alfredo Luis Chávez Aro, médico, cirujano y partero por la Universidad Nacional Autónoma de México, médico voluntario desde el año 1971 al 2013 y director vitalicio del Centro Antialacrán de la Cruz Roja Mexicana, Delegación León, Guanajuato. Asimismo, es asesor en la modificación de la norma oficial mexicana sobre intoxicación por picadura de alacrán, docente de prácticas clínicas en universidades como la UNAM, el Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad Nicolaita y durante 2 años de la Universidad de Cambridge. Autor de artículos en libros, revistas nacionales e internacionales sobre temas de alacranismo y aracnoidismo, entre otros muchos logros más. Le damos la más cordial bienvenida e iniciamos con su presentación, doctor, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias, Ale. Te agradezco mucho la invitación y voy a apagar mi cámara para que sea un poco mejor visible el evento, pues, que se vea nada más que... Perfecto. Bien. Pues con mi agradecimiento a la Secretaría de Salud de Jalisco, que siempre han sido tan amables con su servidor, me hacen favor de invitarme pues con frecuencia a platicar, a intercambiar experiencias sobre este importante rubro en la salud pública de México, que es la picadura por alacrán. Agradecimiento a la doctora María Isabel Higuera Torres, jefa del Departamento de Vectores Zoonosis de la OPD, al doctor Carlos Armando Ruiz Esparza Macías, director de Prevención y Promoción de la Salud OPD, y a la licenciada Alejandra Cornejo Magdaleno, director estatal del Programa de Prevención y Control de Intoxicaciones por Picadura de Alacrán y otros animales de ponzoña de los Servicios de Salud Pública de Salud del Estado de Jalisco. Al doctor Oscar Barreto Leal por la invitación también, el contacto que hacen con nosotros. Y quiero aprovechar para agradecer a las personas que me han facilitado algunas imágenes de algunos de los estudios que ustedes verán a continuación en la plática, la intercambio de experiencias que vamos a tener con ustedes. Y obviamente a las personas que son nuestros video acompañantes, como yo les llamo, a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, de vernos a través ahora de las plataformas. Bien, pues el tema que me toca platicar con ustedes es esto del manejo de paciente intoxicado por alacranes venenosos y específicamente pues lo más reciente que hay al respecto, ¿sí? Que realmente no es tan reciente, pero bueno, es importante actualizar esto. RETOTS, como ustedes podrán ver más adelante, pues es una plataforma que intenta conjuntar a toda la gente que estamos interesados en los animales ponzoñosos desde el punto de vista del aspecto que sea, tanto médicos, paramédicos, enfermeras, personal de biólogos, personal interesado en general en ese problema de salud, es importante y RETOTS nos amalgama a todos nosotros para que estemos en contacto. Bien. Todo esto que platicamos el día de hoy y que platicaremos al respecto en las pláticas que daremos, pues tiene una evidencia de peso científico, ¿sí? Sabemos que la evidencia de tipo científico tiene diferentes grados de recomendación. La más importante es el grado de recomendación A. Definitivamente es el que habla de los procesos donde se hacen los metaanálisis de un montón de ensayos clínicos, etcétera, la evidencia
clínica procedente de al menos un ensayo clínico aleatorio. O sea, ese es el soporte más fuerte, más grande que tenemos, es la recomendación más fuerte. Pero yo insisto, aunque la norma dice que esto es de más a menos, yo insisto que es importantísimo empezar de menos a más también. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a escribir un caso, 2 casos, 3 casos, a reportar el caso que nosotros estamos viendo, picadura de alacrán o de cualquier otro animal ponzoñoso, definitivamente por un caso se empieza a generar experiencia. Y yo los conmino, les digo que los médicos mexicanos tenemos que acostumbrarnos a platicar un poco, a escribir un poco sobre el caso que estoy viendo, porque a lo mejor ese caso que sale un poquitito de lo común. Como ustedes verán en el transcurso de la plática, hay algunas cosas que el Estado de Jalisco ha aportado, como son la parálisis flácida, como son algunos movimientos musculares específicamente, sin otro tipo de sintomatología, en picadura de alacrán. Pues ese caso se documenta y seguramente algunas otras personas han visto esos casos y entonces la casuística pues empieza a crecer. Empezamos a tener una evidencia mayor y México empezará a aparecer como el lugar que le pertenece. Somos el país del mundo donde la problemática de picadura de alacrán es la mayor del mundo y tenemos otro gran logro. A pesar de tener la mayor cantidad de gente picada de alacrán en el mundo, tenemos la mortalidad más baja por este rubro, ¿sí? Entonces es muy, muy importante tener en mente que debemos de escribir, debemos estar al pendiente. Bien. Todo esto que ustedes van a ver el día de hoy está basado en toda esta bibliografía, que desde la norma oficial mexicana, que desgraciadamente ya no se pudo actualizar por situaciones de tipo de la Secretaría de Salud, que la Cuarta Transformación difirió el hecho de que se pudiera hacer este tipo de actualización y posiblemente espero que lo hagamos a la brevedad posible. Ya debíamos de haber mencionado la norma, incluso se estaba trabajando en una norma de todos los arácnidos peligrosos de la República Mexicana, pero bueno, eso será más adelante. Tenemos las alteraciones electrocardiográficas, todos los escritos que hay en diferentes libros, artículos, y por lo más actualizado que hay en animales ponzoñosos, que es a través de esta publicación que se llama PubMed. Ustedes se meten a internet, ahí van a encontrar todo lo más reciente en manejo, en complicaciones, etcétera, en lo que se refiere a animales ponzoñosos. Bien. No tengo ningún interés, no tengo ningún conflicto de interés, más bien dicho, ya que pues, no recibimos ninguna remuneración por esta plática o por todas las que damos. Definitivamente eso es algo que Red Talks siempre ha conminado a que seamos gente que platicamos nuestra experiencia sin ningún fin de lucro. Empezamos con lo primero, ¿qué es alacranismo o cómo se define alacranismo? Alacranismo, para empezar, es una urgencia médica. Y desde aquí está importante y por eso lo subrayo en rojo. Es una urgencia médica. ¿Por qué? Porque definitivamente en muchas ocasiones no se trata como tal, sino que se difiere, no es un picado de alacrán, simple y sencillamente no, es una auténtica urgencia desencadenada por la picadura e inoculación, aquí es algo muy importante, e inoculación del veneno de este artrópodo en el espacio tisular. ¿Por qué hago hincapié en estas partes de la definición? Porque no es lo mismo hablar de un paciente picado por alacrán a un paciente intoxicado por la picadura de alacrán. De hecho, la norma oficial mexicana y la guía de práctica clínica son muy específicas y dicen intoxicación por picadura de alacrán. Y eso lo refuerzo, porque es común que digan, es que a todo paciente que le picó un alacrán hay que ponerle el antídoto. No, a todo paciente que presenta datos de intoxicación, no todo aquel paciente que ha sido picado, porque pudo haber sido picado por un alacrán no peligroso para el hombre, puede haber sido picado por un alacrán de otro género que no nos genera ningún problema de salud grave al ser humano. Puede ser que nos haya picado un alacrán como este que tenemos aquí, donde que realmente está clavándole el aguijón a un ser humano, que es un pandino africano. Este pandino africano es un alacrán muy, muy grande, pero no es peligroso para el ser humano, ¿sí?
sea, le puede dolerle, le va a generar algunas molestias que más adelante identificaremos, que se le llama de interés médico, ¿no? De interés toxinológico. Entonces, por eso es muy importante esta parte de la definición, que haya la inoculación de un veneno que nos genere un problema que pueda generar la alteración en diversos órganos y sistemas, con la estimulación del sistema simpático parasimpático, que de hecho puede llegar a la muerte del paciente. Entonces, muy importante tener en mente la definición del acranismo. ¿Qué llamamos nosotros últimamente interés médico? Llamamos interés médico a todo aquel accidente con un insecto o un arácnido o un otro animal considerado como peligroso que nos puede llevar a la consulta médica. Por ejemplo, puede ser un accidente por abeja, un accidente por una avispa, un contacto con una tarántula, un contacto con una llamada madre de alacrán, con un tendarapo, que en algunos lugares le llaman araña látigo, que realmente no son de interés toxinológico, sí de interés médico porque nos pueden generar molestia que nos va a hacer acudir al médico. El ataque, por ejemplo, de una serpiente no venenosa o de una boa incluso, que puede llevarnos a incluso fracturarnos a lo mejor algún hueso, o una mordida puede ser tan fuerte que nos llegue a generar una mordida importante, pero no nos va a inyectar ningún veneno. Puede ser que sí nos produzca edema, nos produzca mucho dolor. Obviamente eso es interés médico, nos va a llevar a la consulta médica. ¿Pero qué denominamos interés toxinológico? Interés toxinológico es aquello que se presenta cuando somos accidentados por un animal que nos puede generar la inoculación de un veneno que nos genere intoxicación, como puede ser la viuda negra, luego como puede ser el alacrán, de lo que vamos a platicar el día de hoy, como puede ser una araña, la denominada violinista o loxoceles, una serpiente de cascabel o una serpiente de coral, una coralillo. Estos son de interés toxinológico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que utilizar una sustancia denominada antitoxina, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Epidemiológicamente, a nivel mundial, pues la problemática de picadura de alacrán es importante. Tenemos que se supone, aunque parece ser que las cifras han aumentado, aunque no están actualizadas ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por ningún otro artículo, sabemos actualmente que hay alrededor de 1.200.000 pacientes picados por alacrán. Actualmente México ocupa desde hace muchísimos años el primer lugar, donde tenemos alrededor de 300.000 pacientes picados por alacrán. Para datos concretos, el año anterior, el 2020, tuvimos 264.976 pacientes picados por alacrán en la República Mexicana, de los cuales el estado de Guanajuato ocupó el primer lugar con 44.893. El segundo lugar lo ocupa Jalisco con 43.650. Por primera vez Guanajuato desplaza a Jalisco en el primer lugar. El tercer lugar lo tiene el estado de Guerrero con 38.963. El cuarto lugar el estado de Morelos con 22.363. Y como referencia siempre pongo a Durango, porque todo el mundo pensamos en que el lugar de la República Mexicana de la problemática de picadura de alacrán es Durango, pues tiene alrededor de 8.800 aproximadamente que tiene desde hace muchísimos años. Pero ¿por qué Durango entonces es famoso? Durango es famoso porque ahí fue donde se empezaron a hacer los estudios clínicos, en primer lugar, y segundo lugar, fue el sitio donde se elaboró el primer antídoto antialacrán en la República Mexicana. Importantísimo hacer referencia a esto. Todos los alacranes de importancia toxinológica en el mundo pertenecen a la misma familia, a la familia Buthidae. Tanto los alacranes de México, de Brasil, de India, de Pakistán, de todos los África del Norte, África del Sur, todos pertenecen a la familia Buthidae. Quiere decir que su veneno es muy similar y que nos puede generar una intoxicación bastante importante. Aquí los tenemos, los que predominan por su importancia, como son los australianos, el Androctonus australiano, el que se le llama el más peligroso teóricamente del mundo es el Eidus quinquestratus.
pero está demostrado que definitivamente los alacranes mexicanos son mucho más peligrosos que el resto. ¿Por qué? Porque el efecto del envenenamiento es mucho más rápido. En México empieza el envenenamiento en 15, 20 minutos. En otros países del mundo tarda alrededor de hora y media, 2 horas. ¿A qué se debe? Aparentemente hay muchas razones. Una de ellas es que al parecer la hialuronidasa, que es un componente del veneno de alacrán, en México, por alguna razón desconocida hasta el momento, facilita mayor la penetración del veneno más rápidamente. Entonces, se supone que nosotros tenemos en México el alacrán más peligroso del mundo, se le llama Centruroides noxius, que es el que vive en Nayarit, y veremos un poco adelante este tipo de dosis letales, cómo se pueden dividir. Bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos un estudio que se hizo de las dosis letales solamente de los alacranes mexicanos, ¿sí? No se ha hecho en comparación con ningún otro alacrán del mundo, al menos no existe un estudio que se haya hecho comparativamente. Lo que sabemos es que de los mexicanos el más peligroso es el de Nayarit, con 2.50 nanogramos de veneno como dosis letal. Esto es importante saberlo desde el punto de vista de que es el más peligroso. Luego sigue el sulfusus, que es el de Durango y otras partes de la República. Luego viene el infamatus, el más difundido en la República Mexicana. También lo tiene el estado de Jalisco, lo tiene Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, algunas partes del Golfo, etcétera. Algunas partes del centro del país también tienen al mismo infamatus, que es el más difundido de todos. Pero la realidad es esta, en que este alacrán es el más peligroso y el límpido, es considerado como teóricamente menos peligroso. Para mí eso no tiene ninguna validez. Teóricamente sí, teóricamente tenemos que esto es en laboratorio, pero la realidad es, ¿cuál es el alacrán más peligroso del mundo? El alacrán más peligroso del mundo es el que le pica al paciente que tú tienes enfrente de ti. ¿Por qué? Porque así pueden necesitar 10 gramos de veneno como dosis letal para matar a un individuo, pero si ese individuo tiene datos que lo puedan hacer sensible o lábil al veneno, pues va a ser tan peligroso como el más peligroso desde el punto de vista científico. Aquí tenemos un alacrán del género de Centruroides infamatus, las características generales. Tenemos aquí cómo fosforecen los alacranes. Es una imagen muy hermosa del maestro Sergio Martínez de Durango, el cual nos facilita esta imagen y vemos cómo fosforecen los alacranes. Cuando se endurece su queratina, se endurece su cuerpo, se pone de ese color azuloso, se ve con una lámpara de luz negra, y vemos cómo todavía las crías que todavía están sobre el lomo de la madre no se han bajado. Y no se han bajado, ¿por qué? Porque todavía no están protegidas. Todavía no se endurece su queratina, no se endurece su cutícula que cubre todos sus órganos internos, y si estos alacrancitos caen al piso, fácilmente se van a desecar y van a ser presa muy fácil de cualquier otro insecto. Aquí tenemos la exuvia, o sea, cuando un alacrán cambia de piel, queda esta exuvia, o sea, esto es la piel del alacrán, digámoslo así. Y aquí la tenemos muy clara también, es una cortesía del maestro Sergio Martínez. Esta diapositiva tiene como finalidad saber qué es lo que pasa con el veneno cuando entra en un organismo. Los investigadores de la UNAM, junto con otro grupo de investigadores de la Universidad de Venezuela y algunos otros investigadores de otras partes del mundo, se dieron a la tarea de decir, bueno, ¿qué pasa con un veneno dentro de un organismo? Dijeron, bueno, primero vamos a determinar qué animal es el que vamos a escoger como un modelo adecuado. Ellos escogieron como modelo adecuado a un borrego por su peso y algunas características que ellos encontraron adecuadas para hacer este estudio. Entonces dijeron, primero vamos a inyectar un veneno, lo vamos a inyectar un veneno marcado, vamos a seguirlo en la circulación de ese animal, de ese modelo experimental, y entonces le inyectamos el veneno y a la hora vamos a inyectarle el antiveneno para ver qué pasa con ese veneno que estaba apareciendo en el sistema sanguíneo, estaba apareciendo en los órganos. ¿Qué pasa con el antiveneno en el momento en que yo le inyecto el antiveneno? Entonces dijeron, bueno, a la hora le vamos a inyectar, vamos a esperar que el animal se empiece a intoxicar, y entonces le inyectamos el antiveneno. Inyectan el antiveneno, como ustedes pueden ver, cae rápidamente el veneno, pero ven ustedes cómo vuelve a levantarse. ¿Qué quiere decir esto?
Algunos autores a esto le llamaban reenvenenamiento. Decían que el veneno por sí solo volvía a aparecer en el plasma y en la circulación. No, lo que pasa es que no habíamos neutralizado lo suficientemente bien el veneno porque no habíamos puesto la cantidad suficiente de antídoto. Aquí empieza la primera pregunta. ¿Cuál es la cantidad de antídoto suficiente que yo tengo que poner para poder determinar que mi paciente va a estar a salvo? Para eso tenemos la clínica. Desgraciadamente, hasta el momento no existe ninguna prueba de laboratorio, ninguna prueba de ELISA, ni ninguna prueba de laboratorio de otro tipo que en el momento nos diga, bueno, a esta persona que está enfrente de mí le picó un animal ponzoñoso, le voy a hacer una prueba tipo un destrostix, en donde me indique qué tipo de animal le picó y aparte me diga qué cantidad de veneno circulante tiene. Eso es imposible en el momento. Eso es imposible en el momento. Entonces, por eso tenemos que irnos específicamente con la clínica. Entonces, aquí dijeron, bueno, vamos a poner estos 3 frascos de antídoto, ven lo que pasa, que se neutraliza aparentemente una parte del veneno, pero aparece nuevamente el veneno y para intoxicar, obviamente, al animal de experimentación. En la parte de abajo, exactamente el mismo estudio, nada más que aquí la diferencia es que aquí se aplican 10 frascos del antídoto. Vean ustedes cómo al aplicar 10 frascos del antídoto se neutraliza totalmente el veneno y este jamás vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que esto nos quiere decir y nos lleva de la mano es a decirnos, tienes que ponerle a tu paciente la cantidad suficiente de antídoto para neutralizar el veneno que le pudo haber sido inyectado. Entonces, como esto no lo sabemos, la clínica es la que nos va a llevar de la mano y por eso hay que conocer la clínica de nuestros pacientes, en este caso, intoxicados por picadura de alacrán. Ellos acuñaron este término muy importante. Los venenos son tiempo dependientes. Entre más tiempo el veneno esté en contacto con un organismo, llámese humano o no, esto va a generar mayor daño. Por eso se pone ahí, entre más tiempo el daño va a ser mayor. Entre más tiempo permanezca ese veneno en un organismo, más daño va a generar y las posibilidades de muerte o por lo menos de complicaciones, obviamente son mucho mayores. Por eso hay que ser también muy eficientes, rápidos en el manejo, en el tratamiento de las intoxicaciones por picadura de alacrán específicamente, que es el tema que me toca platicar a mí. Tenemos que los factores de riesgo tenemos que considerar desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del emisor del veneno, el alacrán, ese alacrán del género Centruroides, que nos inyecta este veneno a través de este aguijón, a través del aguijón, el cual drena por 2 conductos. Cada conducto sale de una de las glándulas venenosas. El alacrán en este telson, o esta vesícula venenosa, tiene 2 glándulas venenosas, una de un lado, otra del otro, y cada una de ellas drena por un lado diferente, ¿sí? Que está más o menos a nivel del tercio medio con el tercio distal, es donde está el drenaje del veneno. ¿Qué quiere decir esto? Que si el alacrán nos llegara a encajar solamente la pura punta de su aguijón, no penetrara más, entonces nos podría sí picar, pero no inyectarnos el veneno. Entonces tiene que introducir el aguijón por lo menos hasta la mitad del mismo para podernos inocular el veneno y generar el envenenamiento. Esto también es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque con frecuencia sucede que hay personas que tienen muchas callosidades en las manos o en los pies, como es el caso de nuestros indígenas, la gente que trabaja en el campo o que usa mucho sus manos para trabajos pesados, pues puede picarlos el alacrán, pero esas manos están tan hiperqueratinizadas que no llega a penetrar lo suficiente el aguijón, y de ahí nacen muchos mitos, entre ellos en que la gente es resistente al veneno del alacrán. Eso no existe, no hay ninguna persona que sea resistente al veneno de un alacrán de la familia Butide, en el caso de México, del género Centruroides. Sabemos, esto está ya hecho en laboratorio, está determinado perfectamente bien los componentes del veneno. Sabemos que tiene efectos procoagulantes, sabemos que tiene el veneno de alacrán, sabemos que tiene efectos sobre toxinas de sodio, sobre canales de sodio, sobre canales de potasio, sobre otro tipo de acciones.
Entonces, todo esto está perfectamente documentado por los investigadores. Entonces, con el conocimiento de esto, dijeron los investigadores, bueno, vamos a ver qué sucede si nosotros tenemos un alacrán y lo metemos en una cajita, lo vamos a ordeñar cada determinado tiempo que ellos lo predeterminaron, dijeron, vamos a hacer este manejo. Entonces dijeron, bueno, vamos a meterle al alacrán, le denominaron alacrán 4C, lo meten en su caja, le dan un alimento, agua, luz, condiciones ideales de laboratorio y lo dejan en esa cajita. Lo ordeñan en el mes de octubre del 2001, que fue cuando empezó ese estudio. Y ven ustedes las características de la electroforesis de este veneno, ¿sí? Entonces, este veneno se le inyectó a ratas y vieron que todas las ratas se murieron. Vuelven a ordeñar al mismo alacrán en esas condiciones de laboratorio y se dan cuenta que el veneno tiene ya algunas variantes con respecto a este. Entonces, aquí solamente murió el 60% de las ratas y el 40% quedó viva. Vuelven a ordeñar ese mismo alacrán en marzo y así lo siguieron haciendo, pero nosotros les ponemos aquí nada más lo más notorio para no ser tan larga esta plática, ¿sí? Lo mismo hacen con otro alacrán, el denominado 4O. Entonces vemos nosotros, curiosamente, fue la primera ordeña y el veneno no se parece en nada a este de acá arriba. Y vemos que en cambio el alacrán 5B sí, tiene más similitud al denominado 4C. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mismo alacrán nos va a dar un veneno diferente, nos va a dar un veneno que en un momento dado nos va a generar una intoxicación muy grave, muy severa, que a lo mejor en otro piquete que le da a nuestro paciente no sea tan severa. Ahí también nace otro mito, es que si a mí me pica un alacrán más de 1 o 2 veces, me vuelvo resistente al veneno. No, no te vuelves resistente al veneno, ni tampoco te vuelves más sensible. Cada vez que te expongas al veneno de un alacrán, va a ser exactamente como si fuera la primera vez que te picaba. No hay de que ya me volví más sensible, me volví resistente. La resistencia definitivamente no existe en el caso de la intoxicación por picadura de alacrán. Es otra circunstancia un poco diferente en el caso de la mordedura por serpiente. Cuando una persona ha sido mordida por serpiente en varias ocasiones, sí tenemos el riesgo, por la cantidad de veneno que llega a inyectar una serpiente, de que el paciente llegue a tener una alergia al veneno, no al antídoto, al veneno. Puede llegarse a ser alérgico y entonces presentar una reacción, además de la intoxicación, una reacción alérgica. Es importante conocerlo y hablamos del factor de riesgo del emisor del veneno. Y tenemos por otro lado al receptor del veneno. El otro factor de riesgo es el que recibe ese veneno. No es lo mismo que sea un paciente pequeño, un paciente menor de 5 años de edad, un paciente recién nacido, un paciente de unos meses de edad, un paciente de días de nacido. A mí el paciente más pequeño que me ha tocado atender es un paciente de 3 días de nacido. Y luego los pacientes que tienen alrededor de 5 o 6 meses, los niños de determinadas edades, casi todos esos que están aquí, pues a lo mejor aquí hay niños entre 5 o 6 años de edad, pero aquí también tenemos que considerar algo muy importante. No es lo mismo que le pique a un niño de 5 o 6 años de edad que esté en buenas condiciones de salud, bien vacunado, bien alimentado, sin ninguna enfermedad, sin ninguna comorbilidad, que a un niño que esté enfermo, un niño que esté, por ejemplo, en las condiciones en que generalmente te atienden a nuestros pacientes en los hospitales de la Secretaría de Salud, donde tenemos niños pues deshidratados, desnutridos, quizá no vacunados, etcétera, que es el caso posiblemente de esas criaturas que tenemos aquí o de estos otros niños que tenemos aquí. Entonces, importantísimo, todo paciente menor de 5 años de edad es el primer factor de riesgo para la letalidad, en primer lugar, la morbilidad y la letalidad de un paciente picado por alacrán y en general de cualquier animal ponzoñoso. Esto existe desde 1926, que fue cuando hicieron los primeros estudios, los maestros de Durango, que los empezaron en 1800 y fracción. Empezaron a hacer sus primeros estudios y desde entonces ellos dijeron, todo menor de 6 años de edad es el primer factor de riesgo, como también otro factor de riesgo importante es aquel paciente que tiene más de 60 años de edad.
Por otro lado, el estado de salud. Hablábamos de la desnutrición, parasitosis, etcétera, en niños, y en cambio, en las gentes que pasamos los 60 años de edad tenemos problemas de salud, como cuáles, diabetes, hipertensión arterial, etcétera. Veremos en el momento que platiquemos sobre la toxicodinámica del veneno, donde veremos que definitivamente el veneno genera liberación de neurotransmisores. Y si tenemos un paciente ya con un daño previo, hipertenso, por ejemplo, o diabético, pues al liberarse algunos de los neurotransmisores van a complicar esto, y por eso es que hay que tomar en cuenta mucho el estado de salud del paciente que es atacado o es accidentado por la picadura de la hidratación del paciente. Y otro término que se conoce actualmente, la toxigenómica. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a pensar que estos dos niños, esta niña que tiene esta cosa azul y este otro niño que está aquí, tienen exactamente la misma edad. A lo mejor son hasta hermanos, podríamos decir, o primos, o qué sé yo, familiares. Pero van a tener una respuesta diferente a la picadura del alacrán. ¿Por qué? Porque genómicamente pueden responder diferente. ¿Por qué? No se sabe, no se sabe. ¿Por qué uno puede tener una cierta resistencia? ¿Por qué otro no? ¿Por qué un niño es más lábil a una infección que otro? ¿Por qué uno se enferma más frecuentemente de la garganta que otro de la misma familia? Eso se llama toxigenómica. Y esa toxigenómica hay que tomarla cada vez más en cuenta. Y esto es de lo que nos falta introducir en las guías de práctica clínica, en la norma oficial mexicana, que esperemos que pronto se pueda hacer esa revisión. Entonces, todo esto hay que considerarlo y se vuelve un factor de riesgo que nos va a acercar a la letalidad de los pacientes que son picados por un alacrán. La toxicología del veneno es la siguiente. Sabemos que el veneno en el sitio del accidente dura aproximadamente, en el caso del alacrán, alrededor de 3 minutos. Después de 3 minutos se absorbe a través de los linfáticos, de ahí pasa hacia el plasma, en donde dura alrededor de 120 minutos. Sabemos que la vida del media del veneno es de 36 horas, en el caso del alacrán. Cada uno de los animales ponzoñosos tiene vidas medias diferentes. Entonces, de aquí pasa al linfáticos, de linfáticos a plasma, y en el plasma podemos pensar, aquí podríamos decir, bueno, vamos a tomar como ejemplo que estos cuadritos de color fucsia, de color moradito, son el veneno y este es el antídoto. ¿Qué pasa si se encuentran en el mismo plasma el antídoto y el veneno? Pues rápidamente el antídoto va a neutralizar el veneno y se acabó la posibilidad de envenenamiento. El problema empieza cuando el veneno, pasados esos 120 minutos, se empieza a fijar en los denominados órganos blancos, como son corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñón, básicamente. Al llegar ahí, empieza un problema grave para nosotros, porque es cuando el envenenamiento, como le llaman los investigadores, este envenenamiento escorpiónico o alacránico, que sería el término como lo podríamos llamar nosotros, porque escorpión y alacrán es exactamente lo mismo. Eso me pasó decírselos en alguna de las diapositivas anteriores. Simplemente lo que pasa es que en México es el único lugar en el mundo en donde al escorpión se le denomina alacrán, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una palabra de origen árabe que ingresó a nuestro castellano. Pero bueno, eso es semántica y no tan importante. Entonces, el envenenamiento escorpiónico alacránico se vuelve severo cuando se empiezan a liberar esas sustancias denominadas citoquinas proinflamatorias, las cuales cada vez se les está dando mucho más importancia en todos los aspectos. Actualmente pues tenemos la famosa pandemia y ahora sabemos que el problema de la pandemia radicalmente, el problema del coronavirus es cuando llega a liberar algunas de las sustancias denominadas citoquinas proinflamatorias. Son las que van a fastidiar el pulmón, el corazón, básicamente. Y una de ellas es esta sustancia, la IL-6, que se genera con esta liberación de citoquinas por el veneno de alacrán. Entonces, estas sustancias citoquinas proinflamatorias son las que nos van a generar las complicaciones que nos pueden llevar a la muerte del paciente. Esto lo pueden encontrar ustedes en este libro que se llama Scorpion Venom del libro de Toxinology, que es el más reciente escrito a nivel mundial,
donde dos mexicanos tuvimos la oportunidad de poder escribir algunos artículos, el maestro Posani y su servidor, el maestro Posani con todo lo que es la situación del veneno y su servidor con la clínica del mismo. ¿Qué es lo que pasa con el veneno de alacrán? El veneno de alacrán lo primero que hace es actuar a nivel de los canales iónicos, ¿sí? Una célula, para mantenerse en equilibrio, tiene que estar ingresando el sodio y saliendo el potasio. ¿Para qué? Para que esa membrana celular se encuentre en reposo, se encuentre estable. Pero en el momento en que hay un accidente por picadura de alacrán, el canal de potasio se cierra, es cerrado debido precisamente a la acción de la neurotoxina. Entonces sigue entrando el sodio, el potasio se queda secuestrado en la célula. Por eso es que los pacientes presentan calambres, por eso es que los pacientes presentan esas molestias y esas contracturas musculares. Es importante considerarlo porque no hay alteraciones a nivel del calcio que mucha gente considera. No, es a nivel de sodio, potasio específicamente. Sí puede arrastrar un poco a los canales de calcio también y de cloro y demás, pero definitivamente lo más importante de la acción es sobre estas dos iones. ¿Qué pasa en este momento? En el momento en que la membrana se desestabiliza, entonces empiezan a liberar neurotransmisores. ¿Cuáles serían los más importantes y los primeros que se liberan? Bueno, a nivel del tipo parasimpático, la acetilcolina. Y aquí tenemos acciones sobre los pares craneales, específicamente, por ejemplo, el glosofaringio, que es el que nos va a generar los problemas de la salivación, la cialorrea, vamos a tener la sensación de cuerpo extraño en la garganta, las fasciculaciones linguales, a nivel de actividad sobre el tercero y sexto pares con los problemas oculares, a nivel de vago, a nivel que va a actuar sobre los órganos como corazón, pulmón y definitivamente vísceras abdominales. Y por otro lado tenemos la liberación de catecolaminas, adrenalina como primer punto de partida. Entonces de aquí vayámonos enfocando a la clínica. Tenemos un paciente picado por alacrán que ya es hipertenso. En el momento en que es picado por el alacrán, solamente en primer lugar, solamente con el puro estrés de la picadura, por el puro miedo de la picadura, y por otro lado, por la liberación de catecolaminas, solamente adrenalina, la presión se sube. Si a eso le agregamos que también se libera angiotensina 2 y se libera también dopamina, pues entonces la presión arterial se va más hacia arriba. Por eso es que tenemos que ser muy cautos en los pacientes y hablar nuevamente de considerar factores de riesgo en los pacientes que tienen alguna enfermedad o alguna comorbilidad en el momento en que son accidentados por el veneno de un alacrán. Entonces, todo esto nos va a llevar a la complicación por el lado de la acetilcolina, hacia complicaciones cardiovasculares, y por el otro lado, también del sistema adrenérgico, también a complicaciones del aparato cardiovascular y también al pulmón. Entonces, esto nos da como consecuencia algo que los investigadores ahora conocen como síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo. Antiguamente decían, bueno, lo que pasa es que entran en un edema agudo pulmonar. No, ahora sabemos que tiene su nombre propio, síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo, porque tiene datos específicos que lo van a separar del edema agudo pulmonar. Bien. Aquí tenemos una demostración de lo que sucede con el veneno de alacrán. Aquí tenemos una rata a la cual se le mató con pentotal sódico. Primero se le intoxicó con dióxido de carbono para que ya no sufriera el animal, se le inyecta pentotal, se le mata y se le hace la autopsia, ¿sí? Entonces aquí tenemos macroscópicamente lo que sucede con esta rata. Tenemos aquí que esta rata tiene pues una coloración aceptal, normal, un hígado normal, un intestino normal, un aparato genital igual, y en cambio tenemos acá una rata que fue envenenada con veneno de alacrán. Lo mismo se hizo exactamente, para que el animal no sufriera, no se le dejó que muriera por el envenenamiento, se le mata antes y se le inyecta también pentotal. Entonces vemos nosotros que tiene esputo hemoptoico, ¿sí? Síndrome de insuficiencia respiratoria. Vemos aquí que hay retracción de los músculos respiratorios, la cianosis de los músculos, cianosis de las patas de la rata, cianosis del cuello de la rata, ¿sí?
Ustedes pueden notar la diferencia entre una rata y otra. Ven ustedes la distensión del aparato digestivo, el crecimiento, el aumento del útero de la rata. Y aquí tenemos desde el punto de vista de anatomopatología los órganos. Aquí tenemos el pulmón de la rata no envenenada o control, y aquí tenemos el de la rata envenenada. Lo mismo sucede con el miocardio, aquí no se alcanza a apreciar, pero aquí sí lo vemos. Aquí tenemos el corazón de esta rata. Esta rata, que este estudio fue hecho en el Instituto de Estudios Superiores de Irapuato, un estudio muy interesante hecho por el biólogo José Antonio Bueno, en donde se encontró exactamente lo mismo que en esta rata. Ven ustedes el hígado totalmente de un rojo intenso. Aquí tenemos los riñones de la rata. Tenemos el corazón detenido en sístole esperado. ¿Por qué? Porque se quedó secuestrado el potasio dentro, la distensión del intestino del mismo. Entonces, allá nos vamos explicando la fisiopatología, la vamos viendo y la consecuencia a nivel desde el punto de vista tanto macroscópico como microscópico. Cómo se ve el páncreas desde el punto de vista de anatomopatología, y lo mismo sucede con el córtex renal, ¿sí? Entonces, sabemos y vamos a verlo en las complicaciones también que esto se presenta frecuentemente. Sabemos que también hay alteraciones a nivel de los estudios de laboratorio. En ratas también se hizo ese estudio, lo hizo la bióloga Varela como tesis, ambos lo hicieron como tesis, también el biólogo Bueno. Entonces tenemos aquí alteraciones a nivel hepático y tenemos alteraciones también a nivel de la creatinfosfoquinasa. Desde el punto de vista de sintomatología, como siempre les digo, creo que para ustedes no tengo yo nada que enseñarles con respecto a la clínica del paciente. Lo único que tenemos que puntualizar son algunos detalles que debemos de considerar. Primero, el primer dato en aparecer es el dolor. Un dolor muy intenso en el sitio del accidente y que se irradia hacia el miembro afectado. Pero quiero ser muy puntual en esto. El piquete de alacrán solo duele el miembro afectado. No sucede como en otros animales de ponzoña, por ejemplo, en el caso de una viuda negra, en el caso de un latrodectismo, el dolor es muy poco en el sitio del accidente, pero muy importante en los miembros inferiores. Cambio en el alacrán, no. Si el piquete fuera en un miembro inferior, le va a doler uno de los miembros inferiores. Si fuera en una mano, le va a doler el miembro superior afectado, definitivamente. Va a haber el dolor irradiado hacia el trayecto del nervio que está inervando esa zona de la mano, del pie, etcétera. Tenemos que los pacientes empiezan a tener prurito nasal. Los niños es muy notorio, los niños empiezan a tallar mucho la nariz. Los pacientes un poco más grandes ya nos dicen, es que tengo como comezón en la garganta, tengo comezón, tengo una sensación extraña en la garganta, independientemente de esa sensación de cuerpo extraño del que ellos hablan. Hay resequedad nasal. Los pacientes refieren, es que siento como que el aire me está entrando muy frío por la nariz. Por eso estos pacientes es frecuente que en algunos hospitales donde hay aire acondicionado prefieren sacarlos del aire acondicionado porque los pacientes sufren mucho, porque se sienten muy molestos de la nariz. Cialorrea es un dato que tenemos de que considerar que no es un signo exclusivo de la picadura de alacrán. Es un signo que se presenta en todos los animales neurotóxicos, como son. Es viuda negra, alacrán y también la serpiente de coral. Al igual que también un envenenamiento, por ejemplo, por organofosforados, también nos puede presentar cialorrea. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Si solamente nos fuéramos con la pura cialorrea, tendremos que pensar en todo este tipo de venenos o de sustancias que nos pueden generar cialorrea. El nistagmo, las fasciculaciones linguales, sensación de cuerpo extraño y faringe, distensión abdominal. Ya platicábamos un poco de las alteraciones sobre los pares craneales en los cuales tiene acción el veneno de alacrán. Hipertensión arterial, que ya lo hicimos también hincapié en ella, la glicemia, la presencia de priapismo, que sigue siendo una situación importante a estudiar, porque pues se podría encontrar una sustancia que actuara como la actual Viagra, por ejemplo, que ayuda a la disfunción eréctil, importantísimo, porque entonces no tendríamos efectos secundarios, porque esto
Esto nos ayudaría muchísimo si se puede encontrar cuál es la razón, porque el óxido nítrico es el que se eleva en este caso, ¿no? La ceguera transitoria, el dolor en abdomen es poco, un dato diferencial con el veneno con Latrodectus. El dolor en Latrodectus, el dolor en el abdomen es sumamente intenso, al igual que el dolor torácico, que no se presenta en alacrán. La diaforesis y la sudoración tampoco es tan común en alacrán. En algunas partes de la República sí, por ejemplo, parte de Colima, en algunas otras partes la sudoración, ahí sí es importante, no tanto en el resto de la República. Y este otro dato que encontramos nosotros hace muchos años, que es disminución de la temperatura a nivel local. Esto lo encontramos que es exclusivo del centruroides. Otros alacranes, como son los del género Mejovix, o como son los del género Adrurus, o algunos otros, no generan esta disminución de la temperatura a nivel local. También puede haber esta sensación de molestia vaginal en el caso de la mujer, debido precisamente a lo mismo que en el caso de priapismo, a la ingurgitación de los cuerpos cavernosos. La cefalea es rara, en cambio en viuda negra no. Las contracturas musculares, que vamos a ver un dato importante que describieron allá en Jalisco precisamente, que prácticamente no se veía, pero en Jalisco se ve con frecuencia, la taquicardia y el trismus. Este estudio que se hizo para poder demostrar la disminución de temperatura a nivel local, el cual ustedes van a ver casi enseguida. Aquí tenemos este estudio que hicimos junto con el enfermero Saúl Hernández, el cual nos ayudó, Saúl Almaraz, con el cual hicimos este estudio. Nosotros lo habíamos percibido. Al tocar el sitio del accidente se siente disminución de la temperatura, pero no teníamos manera de demostrarlo claramente, visualmente. Yo decía, sí, yo aquí siento disminución de la temperatura. Yo toco el sitio donde le picó. Por ejemplo, si yo en este caso de este paciente, yo pusiera mi dedo ahí, pues definitivamente iba a encontrar que había disminución de la temperatura, pero no lo puedo demostrar. En cambio, al tener ya un termómetro digital, pues lo pudimos hacer. Y entonces, en este caso se hace. Y aquí vemos cómo Saúl acerca en el sitio donde no le picó el alacrán, aunque tenga esa roncha, es un piquete por otra cosa. Tiene 35 puntos y fracción. Le toma la temperatura donde le picó el alacrán, 34.9. Vamos a ver en este caso, en este otro paciente. Aquí tenemos donde no le picó el alacrán primero, que fue en este dedo, 35 grados. Vemos nosotros donde le picó el alacrán, que fue en el dedo contralateral, de la mano, de la otra mano. Se toma la temperatura y aquí vemos que de 35 baja a 34.2. 0.8 grados de temperatura. Los maestros de Durango, los viejos maestros de Durango, que eran unos clínicos extraordinarios, hablaban de la disminución de temperatura de 1 a 3 grados. La verdad que esos hombres eran unos genios de la clínica. Yo nunca, jamás podría determinar una disminución de temperatura de ese tipo de grados. Ellos sí lo llegaban a determinar. Pero entonces estaba descrito desde entonces, pero había caído en el olvido, ¿sí? Y hasta que a mí me sucedió, que a mí me picó un alacrán, lo empecé a buscar en mis pacientes, lo encontré en todos los pacientes y cada vez lo recomiendo y cada vez la gente lo va encontrando con mayor frecuencia. Tenemos una paciente picada por alacrán. Esta, aunque la filmación no es muy buena, me gusta dejarla porque vemos la inquietud, la irritabilidad de esta niña picada por alacrán, en la cual vemos cómo está sumamente inquieta, sumamente irritable, y cómo se coloca en esa posición de pistótonos, que tampoco es exclusiva del alacrán, ¿eh? Puede haber pacientes picados por viuda negra o mordidos por viuda negra, como le quieran llamar, que pueden llegar a tomar esa posición, ¿no? Entonces, esta niña realmente, ustedes vieron que presenta esa posición de pistótonos, cómo se arquea de forma tan importante, ¿sí? Esta niña nos llegó tardíamente a la atención médica, tenía mucho nistagmus, tenía mucha distensión abdominal, muchísima cialorrea, pero aquí lo notorio es la irritabilidad y cómo se pone, cómo tiende frecuentemente a colocarse en esa posición de pistótonos, pienso yo, intentando relajarse. Y tenemos este otro pacientito que está acá, que es cortesía del doctor Gustavo López Orozco, de la ciudad de Morelia, toxicólogo excelente. Este paciente llegó en paro, ¿sí? Llegó flácido totalmente. En el momento en que lo reciben, le ponen de inmediato, lo canalizan y le ponen 2 frascos de antídoto.
le ponen una sonda porque estaba sumamente distendido, lo intuban y ven aquí, desde aquí les quiero mostrar que aquí hay sangre, ¿sí? Vean los movimientos del paciente oculares hacia arriba, viendo hacia la parte de arriba, hacia su cerebro. Y ven aquí el pacientito ya está reactivo, empieza a moverse, ya tiene esos movimientos asterísicos, está teniendo esas fasciculaciones, esas fibrilaciones musculares. Entonces, este pacientito, veanlo, mirando hacia arriba, decían nuestros viejos maestros, cuando hay edema cerebral, cuando hay una lesión cerebral, siempre vamos a voltear a ver hacia el sitio donde está la lesión. En este caso, no es un accidente cerebral específico que sea de uno solo lado. Si fuera del lado derecho, por ejemplo, pues entonces la mirada sería hacia el lado izquierdo, etcétera. Entonces, tendríamos ese accidente. Pero aquí, como el edema es generalizado, entonces el paciente ve hacia arriba, hacia la parte de su cerebro. Bien. Tenemos un paciente picado por alacrán, en donde tenemos aquí la salivación, hiperemia de las orejas, hiperemia facial, lo cual es curioso también en los pacientes picados por viuda negra. Al contrario, hay cianosis. Tenemos la distensión abdominal y tenemos también en este paciente el dolor, ¿sí? El dolor importante. También tenemos aquí la hiperemia de las orejas, hiperemia nasal también, en la punta de la nariz, y la salivación importante y la cara de dolor muy importante. Y en el caso de este paciente, que es una niña que se sale un poco, es una muchachita de como 16 años aproximadamente, que sale un poco del patrón. Esta niña no está irritable, está al contrario, demasiado sedada, tiene una gran cantidad de salivación. El doctor López Orozco nos comparte esto y nos decía, oiga maestro, ¿qué tiene esta niña? ¿Por qué es picada alacrán? Ya nos dijeron, pero ¿por qué está así? Entonces dije, bueno, pues ya investigaron el por qué está esta criatura así. Pues entonces ya se dieron a la tarea de investigar. Le preguntaron a la amiga que la llevó qué es lo que había pasado. Vean cómo no responde ni a los estímulos dolorosos, ¿vean? Entonces resulta que esta niña le gustaba comer alacranes cuando utilizaba cristal, ¿sí? Entonces utilizó cristal, la metanfetamina, se quiso comer el alacrán, le picó primero aquí en el labio, la amiga incluso estuvo intentando apretarle, por eso tiene ese discreto edema aquí, y luego al tragarse el alacrán le vuelve a picar en la cara interna de la mejilla. Entonces recibió 2 piquetes. ¿En cuál de los 2 le inyectó el veneno? Quién sabe, porque solamente en uno de ellos ha de haber sido la inyección del veneno. Tenemos aquí este paciente con fasciculaciones linguales, es cortesía también del doctor López Orozco, ¿sí? Ven ustedes las fasciculaciones importantes, movimiento como si tuviera un gusano dentro de esa lengua, como incluso a la hora que se le dice que meta la lengua, como que no lo puede mantener mucho adentro. Y tenemos este otro, que son de los casos que yo les digo, que es importante documentar. Este caso es de la doctora Verónica Guevara, del CRIAT. Ustedes la han de conocer perfectamente bien. La doctora Guevara nos hizo el favor de mandarnos este paciente para decirnos, oiga, fíjese que este paciente tiene esta sintomatología, ¿sí? Si ustedes observan, aquí se ve diaforesis, ¿sí? Una diaforesis local importante. Si nosotros hubiéramos podido tocar este sitio, aquí hubiéramos encontrado disminución de la temperatura, pero vean la fasciculación, los movimientos fasciculares. Y el paciente decía que solamente tenía esta molestia y un poco de resequedad nasal. Comentamos con la doctora Vero y dijimos, bueno, investiga un poco a ver qué es lo que pasa con este paciente. Pues este paciente lo que pasaba es que este señor se estaba tomando un medicamento para la gripa porque estaba medio agripado y por esa razón tenía el cuadro clínico enmascarado. O sea, estaba tomando un antihistamínico y como consecuencia su clínica no era florida, su clínica estaba muy enmascarada, muy disminuida aparentemente, aunque tenía una intoxicación importante, ¿sí? Cuando se le puso el antídoto, pues el paciente mejoró. Este otro paciente también es cortesía de este médico de servicio social, el doctor Alexander León, que se lo mandó al doctor Gustavo López y no me lo comparte, porque vemos aquí la irritabilidad de un paciente. Vean ustedes nuevamente, insisto, hiperemia facial, ¿sí? De este paciente. Y vean ustedes la irritabilidad del paciente. Paciente sumamente inquieto, con nistagmus, la mirada dirigida hacia arriba,
paciente desesperado, obviamente, distensión abdominal, ¿sí? Entonces, el paciente lo están fijando, están intentando fijarlo entre 3 personas. Por eso yo les digo con frecuencia que estos pacientes, miren los ojos, hacia dónde están viendo. Estos pacientes con frecuencia tenemos que utilizar terapia doble, la terapia antidotal y la terapia enzimática, ¿sí? Pero enzimática desde el punto de vista de estar encima del paciente. Insisto, hiperemia de las orejas. Tenemos a este paciente, en ese momento le pudieron pasar 2 frascos, pero en esa irritabilidad, a pesar de que la enfermera intentó fijarlo, se le zafó la venoclisis. Entonces, aquí pasaron entre esta imagen y la que sigue a continuación, han pasado 20 minutos. El paciente decía, el niño ya se quería ir a su casa, su mamá decía que ya el niño se quería ir, que se lo podía llevar. Ustedes como médicos darían de alta a este pacientito, miren, todavía tiene nistagmus, todavía tiene movimientos de la lengua, todavía tiene fasciculaciones linguales, aun cuando el niño ya se ve diferente, que ya no se ve con un dato de intoxicación tan severo, pero usted no está en condiciones de darse de alta. Entonces, eso es importante considerarlo. Entonces, se le recomendó que le pusiera la dosis total que se le debía de haber puesto desde el principio, que era de 6 frascos, desgraciadamente porque en el momento no los tenían a la mano, porque no lo pensaron y se les descanalizó, entonces ya no le pudieron pasarlos. Por eso es importantísimo, cuando nosotros tenemos un paciente con intoxicación severa y lo pudimos canalizar una vena, pásenle el total de la dosis que consideren de acuerdo a las indicaciones de la guía, porque puede pasar lo de este paciente, que se les descanalice, se les zafe la venoclisis y tienen que volverlo a canalizar para volver a ponerle el completo del tratamiento, porque si no, la intoxicación va a seguir. Aquí tenemos al mismo niño, ya que se le aplicaron las dosis, ¿sí? Tenemos ya, este fue el primer tratamiento que se le pudo poner. Entonces, enseguida de ese tratamiento ya se consiguió el otro antídoto, que es tiene una mayor cantidad de producto útil. Tiene alrededor de entre 68 a 60% de producto útil, y tiene 98.9, 98.6 como promedio de antídoto útil. Por eso este antídoto está considerado como el mejor. Tenemos otro paciente, también otras cosas importantes. También este paciente es de Morelia, Michoacán, aparentemente intoxicado por también un Centruloides inflammatus. Pero obsérvenlo, vean, cialorrea definitivo, mucha. Fasciculaciones linguales. Pero observen, por ejemplo, a la hora que se haga la toma de sus ojos, cómo no tiene nistagmus. Hiperemia nuevamente, hiperemia de las orejas, hiperemia en la punta nasal. El niño no tiene nistagmus, pero sí la salivación es importantísima, ¿sí? Muy, muy importante, vean, ¿sí? Y aparte el niño está irritable también, no se mueve mucho de las manos porque lo tienen bien fijo, pero quiero que observen un poquito algo, ahorita que adelantemos un poco la diapositiva, ahorita que se aleje la toma, miren ustedes, ¿cómo están sus miembros inferiores? Algunos autores esto lo denominan el síndrome de las piernas inquietas. Veanlo cómo está inquieto, está irritable, y la mamá está limpiándole la salivación. Y ven de este momento que le aplicaron sus 6 frascos, que era lo que le consideraron que era lo correcto, porque hay una intoxicación severa. Entonces, vamos a este otro lado, el niño, unos 40 minutos aproximadamente después de haber sido atendido, ¿sí? Ven ustedes como ya está cooperador, ya no hay fasciculaciones, la hiperemia de las orejas prácticamente ha desaparecido, nunca presentó el nistagmus, como el nistagmus no lo presentó, ya no hay la hiperemia en las orejas, y veamos acá, ¿sí? Veamos sus pies, cómo ya está haciendo el movimiento que le están indicando, pero no tiene la movilidad que tenía en la diapositiva en la toma anterior. Desde el punto de vista del laboratorio y gabinete, no hay nada específico en la picadura de alacrán, no lo encontramos, pero
Si nosotros buscamos daño, pues vamos a encontrar que electrocardiográficamente hay alteraciones en la conducción del ritmo, hay alteraciones de la repolarización, sucede también igual en el caso de viuda negra, hay inversión de la onda T, o sea, nos está dando datos de cardiopatía de tipo isquémico, ¿sí? Entonces, este estudio, el primero que se hizo fue en el 91, se repite en el 2005, 2016 y 2017, se hacen estudios donde se encuentra exactamente lo mismo, ¿sí? Algunos otros estudios hechos en el extranjero han reportado exactamente lo mismo. Encontraron unos investigadores de Venezuela, se dieron la tarea de tomar enzimas, tomaron troponina y encontraron que había elevación de troponina muy importante. En nuestro país no se ha hecho. ¿Por qué? Pues porque la troponina no es una sustancia que se use tan frecuentemente para diagnosticar necrosis miocárdica, ni siquiera en el infarto, pues menos en esto, ¿no? Y tenemos aquí de las pocas radiografías que existen en el caso de un paciente intoxicado por picadura de alacrán, un paciente adulto intoxicado por veneno de alacrán en el momento de la llegada al hospital en Durango, cortesía del maestro Sergio Martínez. Vean ustedes el infiltrado, vean ustedes cómo también hay aire aquí en la cámara gástrica y tenemos al paciente 4 horas después. Se le toma su radiografía después de haber sido atendido, se le dejó en observación, se le toma esta radiografía y vemos como ya ni la cámara gástrica y el infiltrado aquí ha desaparecido. Hago hincapié también en esta parte de la fotografía, en donde la doctora Snaya junto con el maestro Posani hicieron ese estudio en el Instituto de Niño Morelense, el Hospital de Niño Morelense, donde pudieron demostrar que hay edema cerebral, sobre todo en los niños. También se han encontrado situaciones que se reportan como esta, en la cual con síntomas locales se ha encontrado que hay veneno circulante y que puede haber clínica. Entonces hay que ser muy cautos en un paciente picado por alacrán. Hay que investigar muy bien si no está tomando alguna sustancia que nos enmascare el cuadro y que nos pueda estar dando un envenenamiento que se nos pueda complicar y pues, en caso de que haya utilizado alguna sustancia que nos bloquee o que nos enmascare el cuadro, pues es preferible utilizar el antídoto. Por esto los investigadores, tanto de Venezuela como mexicanos de la UNAM, dijeron esto: la ausencia de clínica no indica necesariamente ausencia de daño. Y vuelven a lo mismo, el veneno de escorpión produce un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica, acordémonos de las citoquinas proinflamatorias, y por eso el uso precoz y racional del antiveneno es imperativo. Esto lo dicen estos investigadores de la UNAM y del Laboratorio de Neurofarmacología de la UNAM, junto con la doctora Gina de Sousa, el doctor Jorge Paniagua y otros investigadores de otros lugares del mundo. Complicaciones, híjole. Estuvimos buscando ayer, dando una nueva revisada a complicaciones, nos encontramos con una cantidad impresionante de complicaciones sobre el síndrome nefrótico, donde los niveles de veneno en 15 minutos generaron daño importante en riñón y en hígado en menos de 30 minutos. También alteraciones importantes en pulmón, corazón. Esto está demostrado en este artículo de Toxicon del 96. Los estudios histológicos que también muestran cambios degenerativos en riñón, con glomérulos desorganizados y túbulo necrótico, etcétera. También en este estudio que se publicó en el 2012 en Toxicon también. Incluso también tenemos acá que se encontraron con pruebas de ELISA, en algunas pruebas de ELISA, donde se han de manera experimental que la distribución de cambia en cada órgano y se concluye que se afecta el ADN de algunos órganos y se encontró que había una detección importante de veneno en este artículo que está documentado en Toxicon en el 2017. ¿Sí? Bien. Desde el punto de vista de tratamiento, definitivamente sabemos que para nada sirven los remedios caseros. Veamos desde el punto de vista de lo que se ocupa. El veneno que está dentro de un organismo, tenemos que ir a bloquearlo a la brevedad posible. ¿Cómo? Con el antídoto. El antiveneno es el mejor
el único tratamiento específico con las intoxicaciones por picadura de un animal ponzoñoso. Sabemos que las intoxicaciones en general tienen dos maneras de tratarse. Una con antídotos, que no hay muchos, y otro con antagonistas. Los antagonistas solamente nos van a quitar síntomas, nos van a quitar datos, pero no van a quitar el veneno sigue estando dentro, como se hace aquí. Aquí tenemos el veneno todavía dentro. ¿Cuánto tiempo? 36 horas, recuérdenlo. Y aquí, en cuanto se puso el antiveneno, se neutralizó. ¿Cómo se neutralizó? De esta manera. Esta es el anticuerpo, la antitoxina, el antiveneno, el antídoto favoterápico. Aquí tenemos a la toxina circulante, ¿sí? Esto se une por cargas eléctricas, por afinidad, y entonces esto se forma una molécula inerte que es eliminada a través del retículo endotelio, 90% por riñón y otro 10% por hígado. Pero en caso de que nosotros utilicemos la terapia antagonista, pues el veneno sigue estando dentro. Entonces aquí me está quitando síntomas, pero el veneno sigue ahí. Por eso es que el tratamiento debe ser encaminado primero a bloquear el veneno y después ponle el otro medicamento que tú busques. Pero primero hay que poner el antídoto. Lo antiguo en la terapia, en la intoxicación por picadura de alacrán, esto es lo que existía desde 1926 hasta aproximadamente el 2002. La seroterapia, ¿sí? El suero, los famosos sueros. Pero, ¿qué es lo reciente? ¿Qué es lo actual? ¿Qué es lo nuevo? Que ya no está nuevo en México. Lo nuevo en la terapia de la intoxicación por picadura de alacrán se llama fagoterapia, ¿sí? Fagoterapia, que ahorita vamos a ver qué es esto. Estos son los sueros cruz, esto es la seroterapia, era el licuado de caballo, ¿verdad? Le sacaban sangre al caballo, el plasma se inyectaba al paciente, 1926, los maestros Isauro Benzo y León de la Peña utilizaban el suero crudo. Después, hacia el 1960, se purifica un poco este plasma y se queda la inmunoglobulina, ¿sí? Entonces se habló de inmunoglobulinoterapia, pero esta inmunoglobulina nos sigue dando reacciones alérgicas, porque de cualquier manera había cosas que reconocían al caballo de donde viene. En este caso, esta parte de aquí abajo, la fracción cristalizable o fracción de complemento, es lo que reconoce al caballo, ¿sí? Entonces, en México, desde hace muchos años, se empezó a hacer digestión enzimática. Una digestión enzimática hecha con peptina, en donde se corta esta parte, la parte inferior, se corta a nivel exactamente de esta unión disulfuro. Entonces, elimina esta parte de aquí con una nueva centrifugación y se queda solamente la parte útil del antídoto, lo que yo le llamo el factor atrapador del veneno. Es el factor antibody o factor antibinding. Esto es muy importante, considerar que debe hacerse la digestión enzimática con pepsina, porque cuando se hace con papaína, el corte es a este nivel, se corta aquí, a este nivel. Entonces queda un FAB1 por acá, otro FAB1 por acá. Entonces tendríamos que utilizar mayor cantidad de antídoto para neutralizar la misma cantidad de veneno, porque quedan separados. En cambio, cuando el FAB2 está unido, aquí embona perfectamente bien el veneno y entonces es neutralizado y eliminado. Por eso es importantísimo utilizar un fagoterápico de buena calidad. La guía de práctica clínica nos habla de esto, ¿sí? A nivel internacional se habla de que la intoxicación por picadura de alacrán se divide en leve, moderada y severa, ¿sí? En México aportamos esto, ¿sí? Aportamos esta parte de aquí, que es dividimos en factores de alto riesgo y de bajo riesgo. Alto riesgo, los que están considerados para nosotros como gente de riesgo en una picadura. Menores de 5 años de edad, mayores de 60, que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa, asmáticos, hipertensos, problemas renales, problemas hepáticos, etcétera, y la mujer embarazada por la liberación de oxitocina. Entonces, dividimos estos dos grupos y dimos que la atención debía ser mucho más eficiente y más rápida en el paciente de alto riesgo. Por eso es que se duplica la dosis. Al paciente intoxicado leve se le ponen 2 frascos, en cambio al de alto riesgo, al de bajo riesgo, 1 frasco. La intoxicación moderada se duplica la dosis y a la intoxicación severa se triplica la dosis.
Aquí es importante hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque es muy común que en algunas de las pláticas que hemos tenido oportunidad de dar, la gente me dice, es que la norma, la guía de práctica clínica dicen que a todos los pacientes intoxicados por veneno de alacrán se les tienen que poner 6 frascos de lefaboterápico. No. Aquí dice que a este grupo específicamente que está aquí, intoxicación severa de alto riesgo, requieren 6 frascos. ¿Sí? Esa es la realidad. Pero ¿cuánto es a nivel nacional? Alrededor de un 18% solamente, ¿sí? En algunas partes es el 8%, pero a nivel nacional, así en forma global, es el 18%. O sea, la gran mayoría quedan en intoxicación leve y moderada. Los severos son pocos, afortunadamente, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, también tenemos que considerar esto que apareció en una revista de un journal de medicina tropical, donde se habla que la neutralización de los venenos circulantes y el apoyo de una administración de un potente antídoto en pacientes con manifestaciones sistémicas debe de ser a la brevedad posible. Entonces, tenemos que utilizar la neutralización de los antígenos rápidamente para controlar el envenenamiento. Cada vez hay más sustento, cada vez hay más artículos que aparecen al respecto. Y por otro lado, nos encontramos con este artículo escrito en el 2017 en Toxicon, donde nos habla de que hay genotoxicidad. Este estudio sí son ratas, obviamente no se puede extrapolar al humano, porque no hemos tenido ninguna mujer embarazada que haya sido picada por alacrán muchas veces antes del primer trimestre y que pudiera tener alguna alteración en el feto, pero sí demostró en ratas. Pero entonces esto viene a dar la razón del por qué, independientemente de la contractura uterina que puede terminar en la expulsión del producto, pues que puede llegar a tener alguna anormalidad, pero esto no se ha visto ni se podrá demostrar en humanos. Pero desde el punto de vista de conocimiento científico, se sabe que hay genotoxicidad en ratas cuando se les inyecta veneno con frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, si la intoxicación se revirtió, pues dar de alta al paciente con indicaciones, ¿cuáles? No te mojes luego tus manos, no toques cosas frías, no toques metales o piedras o algo así, porque vas a sentir una especie de descarga eléctrica, sobre todo si lo tocas en la mano y el accidente fue en la mano. No pasa absolutamente nada, no se reenvenena, no les pasa nada. Más hay que explicárselo al paciente porque se asusta. Si un paciente le picó un alacrán en una mano y agarra las llaves va en su carro o llega a su casa y quiere abrir su puerta y agarra las llaves, siente una descarga eléctrica en las manos, se siente muy angustiado, muy mal, porque si me voy a volver a envenenar y se regresa con el médico. En cambio, si le explicamos claramente eso, al igual que si le explicamos que el dolor se le va a ir calmando, definitivamente el paciente se va bien informado y no se angustiará de más. Sabemos que los medicamentos contraindicados, ¿por qué? Porque, bueno, estamos hablando de que hay alteraciones a nivel muscular, sobre el músculo cardíaco, etcétera. Entonces, los opioides, las benzodiazepinas, la atropina, están contraindicados. Esto está en la norma oficial mexicana y en la guía de práctica clínica. En cambio, los medicamentos no recomendados, pero eso queda a criterio médico, ¿sí? Puedes usar antihistamínicos, esteroides, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia que les vas a dar? No hay, ¿verdad? Pero bueno, si a ti te da tranquilidad utilizarlos, pues pónselos, pero definitivamente indicación estricta no existe. Es responsabilidad del médico. Es que yo quiero que mi paciente rápidamente se le seque la salivación. En cuanto le pongas el antídoto, ustedes lo vieron en los pacientes que vimos como ejemplos, en ninguno de ellos se utilizó más que antídoto antialacrán, no se utilizó más que soluciones y antídoto antialacrán, no se utilizó ninguna otra cosa, ¿sí? Importante, ¿aplicar hielo sirve? No sirve para nada, ni en alacrán, ni en araña, ni en serpiente. No se evita que se absorba el veneno. Hay un artículo escrito en Argentina totalmente deleznable, no tiene sustento. ¿Por qué? Porque ya vimos que el veneno se absorbe a través de linfático, no a través de grandes vasos. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Voy a colapsar los linfáticos? Pues obviamente que no. ¿Puedo utilizar analgésico? Mira, siempre y cuando no sea opioide, utilízalo. Nosotros hemos utilizado en algunos pacientes cuando están muy inquietos
el ketoprofeno y ha dado buen resultado. Aparte es fácil, se les da, es un gelecito, lo toman rápidamente y les va bien. Pero en mi opinión, y durante muchos años lo he experimentado, 50 años tengo prácticamente de tratar pacientes picados por alacrán, el mejor analgésico, como el mejor sedante para un paciente pequeño, se llama flavoterápico antialacrán, ¿sí? Puedo usar esteroides o antihistamínicos, no hay evidencia de su utilidad. Esto está documentado en varios estudios, en varios metaanálisis, ¿sí? No hay evidencia de su utilidad, pero pues si lo quieres utilizar, utilízalo, pero nunca antes del antídoto, nunca antes. Después del antídoto sí los puedes poner. Puedo utilizar anestesia, lo mismo. Hemos hecho estudios, hemos aplicado anestesia local, no se les quita el dolor. Es mejor explicarle al paciente, lo puedes usar, pero primero quítale la intoxicación al paciente con el antídoto. En caso de complicaciones, ¿qué tengo que hacer? Tratar la complicación. Mi paciente está presentando hipertensión arterial, le pongo el antídoto y en ese momento le estoy controlando su presión con lo que tenga, nitroprusiato, diazóxido, captopril, nifedipin, con lo que tenga que pueda utilizarlo. Los pacientes que han sido picados más de una vez generan inmunidad, definitivamente no. El maestro Posani tiene un estudio hecho por él allí en biotecnología, donde mostró personas que trabajaban con él picados por alacranes muchas veces, nunca les encontró un solo anticuerpo. Me puedo aplicar el flavoterápico en una mujer embarazada o lactando. Como dice aquí, no solo puedo, debo aplicarlo, sobre todo en la mujer embarazada. En la mujer lactante también, ni el veneno ni el antídoto pasan a la leche materna, ni traspasan la barrera placentaria. Pero tengan mucho cuidado. Si a esa persona le pusieron el antídoto más antihistamínico, recuerden que el antihistamínico sí pasa a la leche materna y entonces nos va a generar una intoxicación por antihistamínicos que es tan o más grave que la picadura por alacrán. Entonces, debo de aplicarlo. Sí, esto ya está documentado. Se hizo este estudio donde a mujeres embarazadas por picadura de alacrán, serpientes, arañas, donde se encontró en este artículo escrito en enero del 2003 en Toxinology, en donde se dice que lo bueno para la madre es bueno para el producto. Entonces, hay que controlar el envenenamiento para evitar complicaciones al producto. Puedo aplicar medicamentos caducados. Consulten las normas mexicanas o consulten este artículo escrito por la doctora Elda Sánchez en Estados Unidos, donde utiliza el antídoto mexicano caducado de más de 5 años, fue útil 100% y no presentó ninguna reacción de ninguna naturaleza. Esto está documentado y por eso hago esta referencia y por eso me enfoco en esta parte de la diapositiva casi para terminar. ¿Qué puedo hacer si no tengo el flavoterápico? Pues conseguirlo, solicitarlo, enviar el paciente al siguiente nivel de atención. Si lo envía al siguiente nivel de atención, importantísimo, por favor, envíenlo canalizado, porque si lo envían sin canalizar, pues cuando llegue al sitio donde lo van a atender, ya va a serles mucho más complicado porque va a llegar con colapso vascular. La terapia antidotal, definitivamente la vital, ¿sí? Tenemos que utilizar el antídoto. Ese es lo más importante. En el caso del alacrán, veneno neurotóxico, el tamaño de la molécula son 8 kilodaltons, su vida media es de 36 horas. El tratamiento indicado por todas las normas, el flavoterápico antialacrán, que tiene 150 unidades en tiroides, y que actualmente pues no se ha podido modificar el contenido para que tuviera una mayor cantidad, para que no tuviéramos que utilizar tantos frascos. Se podía poner el doble o el triple de la cantidad de antídoto y sería excelente, porque entonces utilizaríamos un frasco, 2 frascos a lo más, y no tendríamos que utilizar tanta cantidad. Pero bueno, la farmacopea mexicana no ha permitido el cambio y por lo pronto lo que hay es que tenemos que utilizar 6 frascos en una intoxicación severa. La terapia antagonista solamente es sintomática. Medicamentos no recomendados, todos estos, y aquí soy muy puntual, en calcio, porque hay mucha gente que utiliza calcio todavía, porque sigo sin entenderlo. Y sobre todo, desde aquí se los menciono, en el caso de una mordedura o picadura, como le quieran llamar, en caso de araña, tampoco hay indicación. Un estudio hecho en Butantán, en Brasil, y un estudio hecho en Rusia demostraron
que aquellos pacientes que les pusieron gluconato de calcio murieron por una cardiopatía generada por la fijación de calcio en las miofibrillas. Entonces, la fagoterapia es la piedra angular del tratamiento. Hay que tratar las complicaciones que se estén presentando y la analgesia la dejamos para el último que podemos utilizar el analgésico que queramos. Yo, personalmente, a mí no me gusta el uso del paracetamol, porque estamos hablando de que el hígado está dañado y sabemos que el paracetamol tiene sus buenas puñaladas al hígado, ¿sí? Entonces yo utilizo, puedo usar metamizol. Ahora definitivamente lo que uso con mucho más es el dextroquetoprofeno, porque me ha dado muy buen resultado. ¿Cómo aplicar el fagoterápico? En cuanto llegue el paciente, preferentemente endovenoso en bolo. Hay un estudio que se está haciendo en el Hospital Juárez, donde hay la aplicación intraósea, pero estamos hablando de centros de salud, de lugares de atención de primer contacto. Ahí no tenemos posibilidades de ponerlo intraóseo. Si estamos en un hospital de segundo o tercer nivel, bueno, ni de segundo nivel, creo yo, puede utilizarse esta vía, pero bueno, hay que tener cuidado, no aplicarlo rápido ni frío. No, si por alguna razón en tu clínica, en tu centro de salud, tiene que estar en el refrigerador, no lo guardes en el congelador hasta abajo para que no esté frío. Y el diluente jamás lo metas al refrigerador, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? De 1 a 3 minutos, no más de 10 minutos. Lo diluyes en 5, 10, 15, 20 centímetros de solución y a pasarlo en no más de 10 minutos. Vamos a tomar el tiempo en el que se le va a aplicar el antídoto a esta persona, ¿sí? Se le está pasando el antídoto. Bueno, ustedes, aquí está la compañera fijando ¿cómo se llama? El antídoto, la venoclisis. Ven ustedes toda la serie de cosas que hace que no están bien hechas, pero bueno, no se fijen mucho en la técnica. Lo importante es que observen cuánto tiempo tarda en pasar el antídoto, ¿sí? En este momento toma su jeringa, la introduce y aspira todo lo que va a hacer para la aplicación. Yo ya tomé el tiempo, son 32 segundos lo que tardaron en pasarle ese antídoto. Es como nosotros lo hacemos en Cruz Roja. En esta jeringuita iban diluidos 3 frascos de antídoto, ¿sí? Y se le diluyeron los 3 frascos de antídoto a esta paciente, entonces se le pasó con el líquido de con un solo líquido, y se diluyeron los 3 frasquitos, ¿sí? 32 segundos. Okay. Les aconsejo, en cuanto a la página esté lista, RedTalk, meterse, puedan ustedes bajarlo a sus teléfonos inteligentes para que tengan todo esto. Tengan cómo poder identificar las especies, le toman una foto, la suben a esta página, y aquí les va a contestar un experto en ofidios, arañas, alacranes, y les va a decir si el alacrán, araña o serpiente que ustedes subieron a esta aplicación es de interés médico. O sea, otra cosa importante, un hospital. Yo estoy en un hospital del municipio, como dice el doctor García Willis, del municipio Salsipuedes de Jalisco, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo mi servicio social por allá, no tengo antídoto, entonces me meto a la aplicación esta, busco Jalisco, ahí me va a aparecer el hospital más cercano que yo tenga, en donde haya el antídoto, donde le pueden aplicar el producto a mi paciente. Creo que en Jalisco no tienen ese problema, porque la distribución que han hecho la Secretaría de Salud ha sido muy puntual. El estado de Jalisco es un líder en la distribución del antídoto, ha sido un líder en lo que es dar pláticas, en la capacitación, en la documentación de casos, siempre ha sido un líder excelente. Por eso, la verdad, me siento muy complacido de poder platicar con el estado de Jalisco cada vez que me hace el favor de invitar. Desde León, Guanajuato, me estoy despidiendo de ustedes con esta diapositiva de lo que nosotros le llamamos el Notre Dame de Guanajuato, ¿sí? Esta iglesia, que es una iglesia muy bonita, templo expiatorio, dicen los que conocen Notre Dame, yo nomás lo conozco en foto, que ese rosetón se parece muchísimo al de allá, y pues vean que es un templo agradable, no de las dimensiones ni la magnificencia de Notre Dame, por eso yo le llamo que es el Notre Dame del Petatiux. Y tenemos acá otro de las insignias, así como ustedes tienen allá
la fuente de la Minerva. Aquí nosotros tenemos el puente de la calzada, el arco de la calzada con un león hasta acá arriba, ¿sí? Aquí está la calzada de los héroes que se le llama, y hacia allá, hacia donde se ve el sol, está el centro de la ciudad, ¿sí? Este león es de cantera, luego se hizo, primero fue de cantera y luego ahora es de bronce. Se dice que cuando lo pusieron por primera vez rugió, pasó una señorita por aquí y rugió, pero posteriormente que pusieron el otro león, el león se quedó mudo. No sabemos si es porque ya no pasa ninguna señorita por aquí o porque ya no lo dejaron rugir. Eso lo ignoro, pero la leyenda dice que rugirá cuando vuelva a pasar una señorita por debajo de ese arco de la calzada. Esta gente que está aquí, estamos todos, aquí estamos para servirles en lo que es Red Talks. Expertos, la doctora Guevara, la doctora Mónica, el maestro Márquez, que es el experto en serpientes, el maestro Martínez, el doctor Cartas, el doctor Barreto, el biólogo Sandoval, el experto en serpientes, los expertos jóvenes en toxinología, como son el maestro Madrigal, el maestro López Orozco, su maestra, la doctora Patricia Escalante, el experto en serpientes en Puerto Vallarta, Jalisco, el doctor Vázquez, el experto en animales ponzoñosos en general en Zacatecas, el maestro Casey Ambón, que ya desgraciadamente falleció, el maestro García Willis del Golfo de México. Bueno, no él no es el Golfo de México, él es el experto en el Golfo de México en mordedura por serpiente, maestro Posani, y todo el grupo que estamos a sus órdenes, ¿sí? Y con esto quiero decirles a todos que en la experiencia está la diferencia. Entre más experiencia tengas en el tratamiento de lo que sea, a tu paciente le va a ir mejor. Médico capacitado con un medicamento adecuado, pero estamos hablando de fagoterápicos, de antídotos. Entonces un médico capacitado con fagoterápico adecuado, como es en el caso de Jalisco, el éxito para los pacientes de Jalisco está asegurado. Y para los gentes jóvenes, los médicos jóvenes que me escuchen en esta plática, ser profesional, muchachos, no es tener un papelito. El papelito no cura a nadie. Ser profesional es saber lo que tenemos que hacer. Y acuérdense de algo muy importante. El único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. Normalmente, para tener éxito, tenemos que trabajar. Aquí están mis datos, por si en algún momento puedo serles de utilidad. Con esto termino mi plática. Agradecidísimo nuevamente al Estado de Jalisco. Licenciada Ale, muchísimas gracias por tu invitación y quedo a la orden. Muchísimas gracias, doctor Chávez Haro, por esta presentación, por este espacio que nos regaló. Y viendo esta significativa ponencia, agradecemos y cerramos de esta manera esta sesión. Obviamente haciendo un agradecimiento extensivo, doctor, a usted y a todos los que nos acompañaron en este día. Los invitamos obviamente a seguir participando con nosotros en el próximo miércoles 8 de abril con el tema manejo del paciente intoxicado por mordedura de araña Latrodectus, que impartirá la doctora Verónica Guevara. Y por último, pero no menos importante, reconocemos y agradecemos a todos los profesionales y personal de la salud que se enfrentan cada día a la enfermedad COVID-19 durante esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barreto, y muchísimas gracias, doctor Chávez Haro. Un placer. Muchas gracias, doctora. Digo, licenciada, perdón.